En mi 70 grado cumpleaños, un asombroso descubrimiento reveló el vínculo oculto con mis hijos que nunca imaginé. La noche comenzó con risas y canciones, la familia reunida en torno a la mesa. Pero el aire festivo se volvió un denso escenario de presión emocional cuando un paquete llegó a mi puerta, remitido por un antiguo colega. La curiosidad me llevó al desván, un lugar que rara vez visitaba, donde un baúl cubierto de polvo me esperaba, como un testigo olvidado de historias familiares. Abrí la tapa con manos temblorosas, y un torrente de cartas y documentos se escurrieron hacia el suelo. Al recogerlas, el aroma a papel viejo me transportó a un pasado que había relegado. En esas cartas encontré las reflexiones de mi abuelo, un hombre que a pesar de la adversidad luchó por escuchar sus sueños. Cada palabra resonaba en mi mente como un eco de mis propios fracasos al intentar transmitir ese legado a mis hijos, quienes siempre habían vivido a la sombra de mis logros. Mientras la celebración seguía en la sala, luchaba con la culpa y el desasosiego. Mis hijos sonreían, disfrutando de su fiesta, pero sentía cómo el peso de mis expectativas sobre ellos era un yugo invisible. ¿Cómo habían llegado a ver mi vida como un ejemplo y a la vez como una condena? Esa disyuntiva me carcomía. Durante años había pensado que mis enseñanzas sobre la historia y el esfuerzo eran suficientes, pero ahora me preguntaba si alguna vez captaron el verdadero valor detrás de las palabras. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el corazón agitado y una sensación de inminente derrumbe, decidí que había llegado el momento de revelar mi descubrimiento. Los rostros de mis hijos cambiaron rápidamente al escuchar mis palabras, de la curiosidad al desconcierto. Me miraban como si buscaban el sentido detrás de mis descubrimientos, pero no pudieron ocultar la inquietud que se había apoderado de ellos. Mis revelaciones no solo hablaban de mi pasado, sino que encarnaban sus propias luchas y frustraciones. La conversación se volvió un campo de batalla. Expresaron sus inseguridades, su deseo de abrazar sus propias trayectorias sin ser constantemente comparados. Me encontré atónito, incapaz de encontrar las palabras para mitigar su angustia. La luz de la cena brillaba intensamente, y las lágrimas llenaban mis ojos mientras recordaba las palabras de mi abuelo respecto a la verdadera riqueza, la familia y las historias que compartimos. En mi mente, una tormenta de emociones se acumulaba. A la velocidad del rayo. Aquellos momentos de reflexión y desahogo me enfrentaban a la dura realidad de que las tradiciones que una vez valoré estaban en peligro de extinguirse. La angustia me envolvía mientras cuestionaba si podría salvar este legado y, más importante aún, si mis hijos serían capaces de aceptarlo. Un comentario sarcástico de uno de ellos rompió la tensión, dejando en la sala un silencio incómodo. La vivacidad de la celebración se desdibujó y la incertidumbre se instaló en el aire. La noche de mi cumpleaños, lejos de ser un festín de amor, se convirtió en un crisol de dudas y preguntas sin respuesta. ¿Podría alguna vez transmitirles la esencia de lo que había descubierto? ¿Lograrían mis hijos darse cuenta del valor de su herencia familiar? La respuesta era una sombra que se cernía sobre nosotros, y la inquietud por el futuro nos mantenía a todos en un abismo de ambigüedad, donde es difícil saber cuándo y cómo se resolverán estos dilemas. El desasosiego se convirtió en una constante en los días siguientes a mi cumpleaños. Caminaba por la casa, cada rincón impregnado de recuerdos que parecían más pesados que nunca. El baúl en el desván iluminaba un camino que nunca había querido explorar del todo. La lucha interna entre la dignidad de mis logros y el deseo de ser un buen padre me dejaba exhausto. ¿Cómo podría limpiar mi legado de las sombras que lo ensombrecían? Tomé la decisión de intentar acercarme a mis hijos, no con la intención de enseñarles, sino con un deseo genuino de escuchar.
A veces, el acto de hablar es más fácil que escuchar, pero yo estaba decidido a invertir ese patrón. Un martes por la tarde propuse una merienda informal, sin pretensiones, solo unos sándwiches y jugo, pero sentía que era el momento adecuado para tendir puentes en lugar de muros. Cuando se sentaron a la mesa, el ambiente era tenso pero resplandecía con una chispa de esperanza. Sus miradas aún reflejaban la confusión de la noche de mi cumpleaños. Empecé la conversación hablando de los momentos pasados, no sobre mis logros, sino sobre mis fracasos. Recordé un episodio de mi juventud en el que, después de un fracaso rotundo, aprendí que el éxito no es medido por medallas o aplausos, sino por la capacidad de levantarse y seguir intentándolo. Sus expresiones cambiaron poco a poco, la frustración se fue desvaneciendo. Para mi sorpresa, comenzó un intercambio genuino. La charla desencadenó recuerdos de sus propias historias, de las veces que habían sentido que no estaban a la altura o que sus elecciones eran constantemente juzgadas. Cada palabra que compartían sentía como un paso hacia la reconciliación. Por primera vez vi sus luchas de manera clara, no a través de mi visión distorsionada de presión y estándares. De repente, uno de ellos, el más reservado, admitió su pasión por la pintura, algo que había mantenido oculto por miedo a no ser lo suficientemente bueno. Fue un momento revelador, un destello de autenticidad que me llevó a mirar dentro de mí mismo. ¿Cuántas cosas había guardado sin compartir temiendo ser juzgado? Reflexioné sobre hasta qué punto los miedos pueden ser paralizantes. Chat después de chat, la merienda se volvió un refugio donde nuestras vulnerabilidades brillaban. Al final, decidí compartir más de lo que había encontrado en las cartas de mi abuelo, relatando cómo él también había temido no ser un buen padre y cómo había vencido sus propias batallas internas. Cada historia compartida chisporroteaba la conexión que creía perdida. Un hilo de empatía nos enlazaba en un nuevo tejido familiar. Sin embargo, al final de esa tarde iluminada por la sinceridad, una sensación inquietante surgió. Había comenzado a descifrar la clave para sanar, pero el trabajo aún estaba lejos de concluir. La necesidad de abordar las expectativas que nosotros mismos habíamos impuesto seguía cerniéndose sobre la relación. ¿Sería suficiente con compartir nuestras verdades y esperanzas? Necesitaba un plan, un enfoque más estructurado que permitiera a mis hijos sentirse seguros en expresar su autenticidad. Empecé a trazar un mapa en mi mente sobre cómo transformar esto en un esfuerzo colectivo, una actividad familiar en la que todos pudieran participar y contribuir. El camino hacia adelante no sería fácil, y había muchas lecciones que aprender en el proceso, pero esa tarde me dio la esperanza que necesitaba. Pero antes de poner en marcha esas ideas, un mensaje misterioso llegó a mi teléfono. Algo que podría cambiar el rumbo de mis intenciones y de la conexión con mis hijos. He estado esperando la oportunidad para hablar contigo sobre tu abuelo. Hay cosas que no sabes. Esa frase resonó en mí como un tambor en la noche silenciosa, impulsándome a explorar un nuevo terreno que nunca había considerado antes. La intriga del mensaje comenzó a invadir mis pensamientos, orquestando una sinfonía de preguntas y posibilidades. ¿Qué secretos podía contener sobre mi abuelo? Mis dedos temblaban ligeramente cuando decidí responder, ansioso por abrir una puerta que temía haya estado cerrada demasiado tiempo. ¿Qué es lo que no sé?, escribí, consciente de que esta podía ser la clave que uniera todos los fragmentos de mi historia personal y familiar. El reloj avanzaba, y mientras esperaba sentí una mezcla de ansiedad y anticipación. Esa comunicación, aunque breve, parecía prometer una revelación que podía iluminar la oscuridad que había rodeado nuestras vidas. Los días pasaron, y cada amanecer me encontraba sumido en la expectativa. La vida cotidiana continuaba, asistir al trabajo, participar en reuniones, pero mis pensamientos giraban alrededor de esa conexión nueva y misteriosa. Decidí que, independientemente de lo que se revelara, debía transformar mis palabras y acciones tomando más iniciativas con mis hijos. Con este propósito, comencé a esbozar un plan para crear un taller familiar, un espacio donde cada uno pudiera expresar sus anhelos y temores artísticamente. Me imaginaba en la sala de estar, rodeado de lienzos en blanco, pinceles y pintura, invitando a mis hijos a que fueran ellos mismos, sin miedo a ser juzgados.
que asumieran su autenticidad y exploraran sus talentos, así como el reservado hijo que se había atrevido a hablar de su pasión por la pintura. La idea comenzó a cobrar vida en mi mente. Me propuse que cada reunión familiar fuera un compromiso genuino con la creatividad, un espacio donde los muros que nos separaban se desmoronaran ante la fragilidad y el poder de la expresión personal. Así, podría fortalecer los lazos de nuestra relación, ofreciendo un terreno fértil para que cada uno descubriera su verdadera voz. El día siguiente trajo consigo noticias reveladoras. El mensaje al que había estado esperando llegó de nuevo, instándome a encontrarme con el misterioso remitente. Había una urgencia palpable en sus palabras, que resonó como un eco en mi mente. Ciertamente este encuentro podría ofrecerme respuestas y un camino a seguir. Cuando llegó el momento de la cita, un nudo de anticipación se formó en mi estómago. Me transporté hasta una pequeña cafetería en el centro. Las paredes estaban adornadas con pinturas locales, pero mi atención se fijó en el individuo que se sentaba frente a mí, un hombre de mirada viva y una sonrisa amable. Al presentarse, su nombre resultó ser Daniel, una figura del pasado de mi abuelo que llevaba consigo secretos que esperaban ser compartidos. Comenzó a relatar historias que me conectaban con mi herencia familiar de una forma que nunca había imaginado. Mi abuelo no solo había sido el hombre que conocí, el abuelo amoroso, sino también un ser complejo, lleno de temores y luchas. Cada palabra que Daniel pronunciaba construía un puente hacia el entendimiento de mis propios ciclos familiares, y una comprensión profunda me abría paso en el laberinto de mis relaciones. La revelación de la vida de mi abuelo, como un eterno buscador de identidad y conexión, me resonaba a un nivel personal. Me di cuenta que esa lucha reflejaba no solo sus miedos, sino también los míos, los que había proyectado sobre mis hijos sin darme cuenta. Mi mente giraba, estaba empezando a comprender que el legado no solo se transmite a través de historias, sino también de experiencias vividas y emociones compartidas. Mientras Daniel hablaba, mis pensamientos se dirigían hacia el taller familiar que había estado planeando. El deseo de ver a mis hijos como exploradores de su identidad me llenaba de esperanza, y cada revelación de Daniel me reafirmaba en la importancia de abrir las puertas del diálogo. Estaba destinado no solo a ser un padre, sino un guía, un compañero en sus travesías de autodescubrimiento. Pero, antes de que pudiera formular mis pensamientos y dar el siguiente paso, Daniel mencionó un detalle alarmante. Había secretos aún más profundos sobre la familia que podrían cambiarlo todo. Con esa declaración, el aire se volvió denso y cargado, las sombras del pasado comenzaban a acechar. El futuro inmediato prometía ser una travesía llena de descubrimientos, y el tiempo comenzaba a presionar. La conexión con mis hijos dependía de esta verdad que aparentemente se expandía más allá de mis imaginaciones. ¿Sería capaz de enfrentar lo que se escondía en esas revelaciones? ¿Mi legado se definiría por los secretos de generaciones pasadas? Una inquietante sensación de inminencia se apoderó de mí al considerar que el camino hacia la autenticidad que había comenzado a trazar podría verse alterado por una verdad que aún no comprendía. La conversación con Daniel había dejado una huella profunda en mi mente y corazón. Cada palabra, cada revelación había encendido una chispa de inquietud y urgencia en mí. Tenía la sensación de que me encontraba al borde de un abismo, donde el eco de las verdades familiares resonaría por generaciones. Sabía que lo que había escuchado podría ser un punto de inflexión crucial no solo en mi vida, sino en la forma en que interactuaría con mis hijos. Era el momento de actuar. Mientras consideraba cómo abordar mis planes para el taller familiar, me di cuenta de que no podía ocultarles las verdades que había comenzado a desentrañar. Para movernos hacia adelante, tendríamos que enfrentar juntos el legado que arrastrábamos. Sin embargo, la incertidumbre de cómo compartir esta información alimentaba mi ansiedad. ¿Estarían mis hijos listos para recibirla? ¿Se sentirían abrumados por el peso de lo que había aprendido? La llegada de esa inquietud me empujó a rediseñar mi enfoque. No solo quería crear un espacio de autosuficiencia artística, necesitaba convertir el taller en un refugio de honestidad. Al pensar en la primera sesión, decidí que no podría simplemente invitarlos a pintar o dibujar.
Debería iniciar con una conversación sobre nuestras historias, explorando lo que significaba ser parte de esta familia, incluso sus aspectos más complejos y oscuros. Me desperté aquella mañana con la mente clara y un impulso renovado. Preparé una mesa grande en el centro del salón, cubriéndola con papel blanco, y acomodé los pinceles y las pinturas. El aire vibraba con una mezcla de emoción y temor. Era crucial que este espacio se sintiera acogedor, un lugar donde los temores pudieran ser compartidos. A medida que cada uno de mis hijos llegaba, sentí que el tiempo se detenía, cada pequeño gesto cargado de significado. Al ver sus sonrisas y miradas curiosas, me di cuenta de que eran ellos los que me guiaban hacia el camino que debía tomar. Inicié la conversación aclarando que hoy no era solo un taller de arte, sino una sesión familiar de descubrimiento. Compartí mi deseo de que cada uno se expresara libremente, sin miedo a ser juzgado. Aunque mi intención era fomentar la creatividad, mi voz temblaba al mirar en sus ojos y observar la mezcla de pregunta y duda que reflejaban. La pintura comenzó a fluir, pero las palabras se mantuvieron en silencio, atrapadas tras laberintos de emociones. Con entusiasmo propuse que, antes de aventurarnos en la expresión artística, compartiéramos cada uno un pequeño fragmento de nuestra historia personal. Mis hijos se miraron entre sí y un subrayado de inquietud navegó por la sala. Sin embargo, el primer paso fue dado por el más pequeño, quien pidió permiso para hablar. Relató un pequeño suceso de la semana anterior en la escuela, donde había frustrado un proyecto por su miedo a expresarse. Sus palabras resonaron en mí, una conexión con mis propias luchas y la falta de comunicación que había prevalecido en nuestra familia. A partir de allí, las fronteras comenzaron a derrumbarse. Mis hijos empezaron a abrirse lentamente, compartiendo sus propios miedos, anhelos y secretos. A medida que pasaba el tiempo, la esencia del taller que había soñado se materializaba en un entorno donde la vulnerabilidad se sentía segura, y donde el arte se convirtió en un espejo de nuestra historia compartida. No obstante, mientras la conversación fluía y comenzábamos a construir una autenticidad colectiva, la sombra del secreto que había olido de Daniel rondaba todavía en mi mente. Sabía que las revelaciones que portaba no podrían seguir ocultándose para siempre. Cada rayo de conexión que experimentábamos creaba una tensión palpable. Pronto, esas verdades tendrían que salir a la luz. El peso de lo que Daniel me había contado comenzó a hacerse más fuerte. Mientras observaba a mis hijos, pensaba en cómo mi valentía para enfrentar la verdad podría ser el mayor legado que les dejara. Pero entonces, una perturbadora sacudida me atravesó cuando pensé en lo que esa verdad podría significar para nosotros como familia. La idea de revelar secretos familiares traía consigo una mezcla abrumadora de emoción. ¿Seríamos capaces de seguir juntos a pesar de lo que podía surgir? ¿Podría nuestra conexión reforzarse aún más o se rompería bajo el peso de la revelación? La respuesta seguía siendo un misterio, alimentando una inquietante urgencia en mi interior. Mientras los pinceles deslizaban los colores sobre el lienzo, el eco de lo que aún debíamos enfrentar resonaba en mis pensamientos. Sentía que, al igual que cada trazo en la pintura, cada verdad revelada podría cambiarlo todo. Aquel día era solo el comienzo de un viaje de autodescubrimiento, de redención. Ahora necesitaba prepararme para el siguiente paso, uno que podría ultimadamente redefinir nuestra historia familiar para siempre. ¿Estaría listo para enfrentar lo que Daniel me había advertido? ¿Cómo transformaría esas revelaciones en un vínculo para unirnos en lugar de separarnos? La búsqueda de respuestas estaba a la vuelta de la esquina, y el tiempo comenzaba a apremiar. Cada trazo de pintura que mis hijos soltaban en el lienzo resonaba en mí como una sinfonía de revelaciones ocultas. Sentía que, en ese taller improvisado, nuestras historias comenzaban a entrelazarse con los colores y las formas que iban surgiendo. Sin embargo, la presión interna seguía ganando fuerza. Deberías tomar la iniciativa y, de inmediato, abrir la caja de Pandora que había perpetuado nuestro silencio familiar. Las miradas de mis hijos, llenas de expectativa y curiosidad, se convertían en un constante recordatorio de mi responsabilidad como padre.
Aunque había logrado crear un entorno seguro para las emociones, la incertidumbre sobre cómo se recibirían mis propios temores continuaba amenazando con desmoronar la atmósfera que habíamos construido. En un momento de la sesión, mientras observaba cómo la mayor de mis hijas pintaba un paisaje imaginario, me pregunté si su obra reflejaba la paleta de nuestras vidas. La forma en que mezclaba colores le daba un sentido de profundidad que, en esa frágil conexión familiar, no podía pasar desapercibida. Entonces me di cuenta. Necesitaba ser un catalizador para la apertura y la valentía que deseaba ver en ellos. Tomé una respiración profunda y decidí que era momento de compartir algo personal. Quiero contarles cómo me siento ahora, en este preciso instante. Comencé sintiendo que cada palabra era un pequeño paso hacia el abismo desconocido. Mi voz temblaba mientras hablaba sobre mi propia historia de frustración y silencio, sobre cómo arrastré cargas que, aunque no elegí, pesaron sobre mis hombros. Expresé que las sombras del pasado siempre nos acechan y que compartir esos aspectos de nuestra vida podría liberar ese zumbido sordo que había amenazado con rompernos. Mis hijos me miraron atentos y algo en sus gestos indicaba que también querían saltar al abismo conmigo. La atmósfera se volvió electrizante a medida que otros empezaron a hablar, compartiendo pequeñas verdades personales y experiencias que habían mantenido ocultas. El grupo se transformó en un espacio de confianza donde las historias empezaban a fluir libremente, como corrientes de agua que arrastran por fin los restos de un torrente de emociones reprimidas. Era evidente que cada pequeño relato sumaba peso a lo que había comenzado a desatarse en el taller. Mientras compartían, los miedos se practicaban en voz alta. Reconocí que su vulnerabilidad era un poderoso acto de rebeldía contra el silencio que había reinado en nuestra familia. El arte se convertía en algo más que una expresión, era un vehículo para la sanación. Al darme cuenta del impacto de este intercambio, la sombra de Daniel emergió nuevamente en mi mente. Nadie en la sala conocía los secretos que había descubierto sobre nuestro linaje, ni la verdad que se escondía entre nuestra historia familiar. Me angustiaba pensar que, aunque podíamos estar fortaleciendo lazos, una verdad más profunda podía desatar una tormenta incontrolable. El contraste entre la belleza de lo que íbamos creando y la inquietante advertencia de Daniel me llevó a un callejón sin salida. ¿Podría permitir que ese momento de vulnerabilidad se viera empañado por lo que yacía en el fondo de mi mente? ¿Sería justo enfrentar a mis hijos con el dolor que podría ocasionarles? Las decisiones comenzaron a convertirse en un laberinto en mi mente. Al final de la sesión, el taller había transformado nuestra relación, pero la presión de la revelación no se disipaba. El dilema crecía en una espiral de emociones encontradas, la posibilidad de que la verdad nos sumiera o nos destruyera. A medida que miraba a mis hijos, comprendí que estaba en una encrucijada. Tenía que decidir si continuar con la valentía que había cultivado o permitir que el miedo prevaleciera. ¿Dónde se hallaría la línea entre el deseo de proteger a mis hijos y la necesidad de ser honesto con ellos? La decisión seguiría consumiéndome. Sin embargo, sabía que la verdad siempre sale a la superficie. Con cada día que pasaba, el reloj avanzaba y la cita con el pasado se acercaba. ¿Sería capaz de afrontar mi destino y el de mis hijos? La revelación de lo que había aprendido de Daniel podría ser el riesgo que todos necesitábamos para verdaderamente avanzar. Pero, ¿estaría listo para permitir que la verdad huela a traición o esperanza? Las pinceladas de ese día eran apenas un preludio de lo que estaba por venir. La calma tras la tormenta de emociones durante el taller se transformó en un eco persistente que resonaba dentro de mí. Mientras mis hijos comenzaban a recoger sus pinceles y un aire de satisfacción llenaba el taller, me preguntaba cómo continuar con la apertura que habíamos cultivado. La experiencia había creado un puente, sin embargo, mi mente seguía atrapada en la inminente confrontación con la verdad que había estado eludiendo. Decidí dedicar ese día a evaluar mis sentimientos. Necesitaba más que la ayuda de la pintura, buscaba claridad. Al salir al patio, el sol brillaba intensamente, y el chirrido de las aves llenaban el aire. Sin embargo, el entorno sereno no podía mitigar la tormenta interna. Las revelaciones sobre nuestro linaje eran un enigma, un puzzle que se negaba a encajar. Me senté en un viejo banco de madera, el mismo que había visto generaciones de risas y lágrimas, y comencé a reflexionar.
La mezcla de expresión artística y conversación honesta había dado lugar a un espacio fértil para crecimiento, y era mi deber prepararlo adecuadamente para la verdad que había estado escondiendo. Pero, al mismo tiempo, las inseguridades me asaltaban. ¿Alguna vez había sido un buen padre si guardé este secreto? ¿Sería posible que mi deseo de protegerlos acabara dañándolos más? Cada vez que intentaba organizar mis pensamientos, imágenes de Daniel venían a la mente, rasgando las capas de mi negación. ¿Qué legado estaba decidido a heredarles? La posibilidad de que una sola revelación podría influir en el carácter de mis hijos me llenaba de terror. Imaginé a mi hija mayor, la que había comenzado a abrirse en el taller, al mismo tiempo que proyectaba un miedo profundo. ¿Y si esa verdad los alejara de mí? La única forma de avanzar era enfrentándome a mí mismo. Sentí que incluso en medio de mi confusión, había logrado un pequeño avance personal. Las sesiones de pintura no solo habían creado un tablero de comunicación, sino que también habían sido un bálsamo para mis propios temores. Decidí entonces que me dedicaría al arte como forma de explorar mis emociones y de ese modo dignificar cualquier verdad que decidiera compartir. Con nuevos propósitos, ingresé nuevamente al taller donde mis hijos estaban organizando su arte. La transformación en su comportamiento era palpable. El ambiente estaba impregnado de un sentido de colaboración y confianza. Con un impulso renovado, me armé de valor para proponer una nueva actividad, una que utilizara la expresión artística como puerta hacia el diálogo. Quiero que hagamos un mural familiar, propuse, y sus ojos brillaron ante la oportunidad de crear algo juntos. Algo que representara quiénes éramos y los traumas que habíamos comenzado a desenterrar. Con cada trazo que realizábamos, el mural se convertía en un símbolo de esperanza y valentía. Mis hijos comenzaron a compartir sus visiones del futuro, y, en esa interacción, sentí que cada palabra compartida servía como un pequeño ladrillo en la reconstrucción de nuestra relación. Sin embargo, a medida que las horas pasaban, la verdad seguía allí, latente. En algún rincón de mi mente, sabía que el mural no podría permanecer ajeno a su revelación. Esa historia estaba destinada a descubrirse, y aún no sabía si el arte serviría como mejor canal para comunicar lo que debía decir. Mientras finalizábamos el mural al caer la tarde, el aire se llenó de una mezcla de satisfacción y ansiedad. Había algo profundamente salador en lo que habíamos creado, pero la sombra de la verdad seguía al acecho. El momento de la verdad se acercaba. Era solo cuestión de tiempo. ¿Sería este mural el refugio que necesitaría para respaldar lo que estaba por decir, o el catalizador que detone todo el dolor oculto? La pregunta pendía en el aire, mucho más pesada que cualquier pincel que pudiera sostener. La revelación parecía inevitable, como si cada pincelada en el mural formara parte de un poderoso presagio que ya había comenzado a tejer los hilos de un futuro incierto. Al finalizar la pintura, miré a mis hijos y vi la luz del entendimiento en sus rostros, una chispa que reflejaba apertura, pero también la sombra de los secretos aún no revelados. Describí el mural como un viaje en el que cada color y figura representaban no solo nuestros anhelos y sueños, sino también las verdades que cada uno de nosotros cargaba. El día siguiente amaneció brillante, pero la luz del sol apenas logró calentar el frío que se había instaurado en mi interior. Aquella energía repleta de hermosos momentos compartidos se tambaleaba bajo el peso de la incertidumbre. Decidí que debía prepararme para la conversación a fondo que se avecinaba. Por primera vez, el arte pasó a ser mi refugio. El taller se convirtió en un santuario donde podría confrontar no solo a mis hijos, sino a mi propio pasado. Convertí esa mañana en una búsqueda. Rebusqué en viejas cajas donde guardaba recuerdos familiares, esperando encontrar algo que me ayudara a consolidar mi mensaje. Con cada objeto, cada foto y carta, la historia de mi vida se desplegaba ante mí, revelando conexiones y secretos entrelazados. Cuanto más profundizaba, más invisible se hacía el hilo que unía mis vivencias con las de ellos. Daniel, mi hermano perdido, emergía en cada rincón. No era solo un recuerdo, era la raíz de un miedo que había tratado de enterrar. Mientras revisaba las fotografías, una en particular me capturó. Era una imagen de un cumpleaños familiar, donde los rostros sonrientes me miraban desde una lejana dicha. Pero entre ellos, en una esquina, estaba Daniel. Su presencia junto a mí era un recordatorio vívido de lo que había perdido y lo que había tratado de ocultar.
Reconocí que cualquier intento de ocultar la verdad no solo traería dolor a mis hijos, sino que perpetuaría el ciclo de sufrimiento que deseaba romper. Con la determinación renovada, volví al taller. Mis hijos estaban allí, llenos de entusiasmo, discutiendo el mural que habíamos creado. En esa sala, rebosante de creatividad, sentí que ya no podía retrasar más la inevitable charla. Me dispuse a hablar, sabiendo que no era solo la verdad sobre Daniel la que debía exponer, sino la historia familiar completa, un legado de valentía y sufrimiento. Con el corazón palpitante, reuní a mis hijos en torno al mural. Comencé a relatar cómo cada trazo representaba un momento específico, incluyendo el de su tío Daniel, una figura tan cercana a mi corazón y tan lejana a sus vidas. Mientras hablaba, noté en sus ojos una mezcla de curiosidad y asombro, acompañada por una pizca de temor. Lo que sentía era también un eco de sus emociones, una conexión que iba más allá de la mera herencia genética. De repente, el ambiente se tornó denso, la atmósfera oscureció un poco. Abrí una caja que contenía fotos de la infancia de Daniel, una bomba de tiempo lista para ser desactivada. Y en medio de la belleza de nuestro mural, la pregunta más difícil surgió en mi mente. ¿Estarían listos para toda la verdad? ¿Sería este el momento en el que construiríamos puentes irreparables o por el contrario, se desmoronaría lo que comenzaba a cimentarse? A medida que el silencio se instalaba, mi resolución comenzó a tambalearse. Las imágenes de los rostros de mis hijos esperándome, así como el cuadro de Daniel, me hicieron dudar. La verdad, murmuré, sintiendo el peso de cada palabra a punto de salir, es más compleja de lo que imaginas. Y en ese instante, un temor oscuro e implacable me llenó por completo. ¿Qué pasaría si las palabras que estaban a punto de escapar de mis labios rompieran el lazo que comenzaba a entrelazarse de nuevo? La tensión era palpable, la revelación que se cosía en mi interior era una tormenta lista para estallar. Sabía que la próxima frase que pronunciara podría cambiarlo todo, para bien o para mal. ¿Sería capaz de soportar lo que eso significaba? El silencio se convirtió en el eco de mis pensamientos, donde cada palabra temida pesaba como una losa que amenazaba con desplomarse sobre nosotros. Mis hijos, con ojos expectantes, parecían aguardar un hilo de conexión que podría unir nuestra historia compartida, pero también tenía el potencial de desgarrarla en 1000 pedazos. La promesa de la verdad era seductora, sin embargo, el temor a la ruptura del frágil tejido familiar me mantenía cautivo. Es una historia de amor y pérdida, comencé, sintiendo que las palabras brotaban lentamente, formando un camino que prometía ser doloroso, pero necesario. Relaté mis primeras memorias con Daniel, los momentos que habíamos compartido, la complicidad y el vacío que dejó tras su partida. Con cada frase, la imagen de su sonrisa se presentaba vívida ante mí, como un fantasma anclado en la bruma del recuerdo. Mis hijos asintieron, entendiendo la naturaleza de ese lazo. Pero la historia no terminaba en nostalgia, debía incluir la sombra del dolor, el secreto que había escondido durante años. La transformación que sentí en mis entrañas subió a la superficie en forma de duda. ¿Podrían soportar la carga de lo que estaba a punto de revelar? ¿Eran lo suficientemente fuertes para contribuir a la misma narrativa que había hecho de mí lo que finalmente soy? La carga en mi pecho se hacía más densa a medida que avanzaba. Había un momento, un instante en el que todo cambió. Recordé aquel día fatídico lleno de arrepentimiento, la decisión que había tomado para protegerme y, sin querer, había creado una barrera entre ellos y la verdad esencial de nuestras vidas. La aceptación de esta responsabilidad resultaba un peso abrumador. Daniel no solo fue mi hermano, sino que también estuvo presente en cada decisión que tomé después de su partida. Continué. Su ausencia me marcó y me hizo sentir que tenía que ser fuerte, que debía proteger a todos a mi alrededor. Pero, en ese proceso, me alejé de la sinceridad. Mi voz quebró y mis hijos podrían haber sentido la fragilidad detrás de esas palabras. La incertidumbre sobre cómo recibirían esta confesión me hizo cuestionar cada paso.
Sus rostros reflejaban una mezcla de asombro y desilusión, un conflicto interno que me era familiar. Mientras ellos luchaban con sus propias emociones, yo me enfrentaba al desafío de ser claro y transitivo. Había crecido rodeado de sombras, la herencia de mis decisiones resuenan en su juventud. Los secretos no protegen, les dije, la verdad cada vez más clara en mi mente. Solo construyen muros. Necesito que sepan quiénes somos realmente, incluso si eso significa enfrentar el dolor. El momento se volvía más intenso, la atmósfera se saturaba de la necesidad cruda de ser understood y vulnerable. Observé cómo luchaban con las verdades que ahora caían como piedras en un estanque. No había vuelta atrás. Lo que estaba haciendo podía abrir puertas a una nueva realidad o hacer que se cerraran de golpe. En el último momento antes de desvelar la clave que lo ataba todo, un impulso inevitable brotó en mí. Era hora de liberar esa angustia y ya no cargar con el peso. Pero hay algo más sobre Daniel que jamás había compartido. Algo que tiene que ver con cada uno de vosotros, declaré, mi voz resonando en el aire lleno de expectativas. Mis hijos intercambiaron miradas, la incertidumbre palpitante se convirtió en una pregunta silenciosa. El aire estaba cargado, creándose un abismo de anticipación. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Sin embargo, la revelación que venía a continuación era más importante. Profunda de lo que habían imaginado. ¿Serían capaces de aceptar la complejidad de sus raíces, la historia compartida que los unía de una forma que ni yo mismo había comprendido por completo? Y así, en un giro inesperado, creí que quizás el final de esta larga travesía sería no solo un nuevo comienzo para mí, sino también para ellos. La historia familiar aguardaba una transformación. La pregunta persistía, ¿estarían listos para escuchar? Ya no había vuelta atrás. Los secretos estaban a punto de liberarse e invadir nuestras vidas. La revelación flotó en el aire, densa y cargada de significado. Miré a mis hijos, sus rostros eran un collage de confusión y expectativa, y todo lo que había guardado durante años estaba al borde de escapar. Sentí que cada latido de mi corazón resonaba en mis oídos. Tomé una respiración profunda y de pronto el tiempo pareció detenerse. La verdad es que Daniel no solo era mi hermano, él era hijo de nuestro Padre, y por lo tanto, mi propio hijo. El silencio que siguió se cindió como un abismo. Era como si el mundo se hubiese detenido, las palabras colgaban en el aire, tiñendo todo con una nueva realidad que ya no podía ignorar. La mirada de mis hijos se volvió un interrogante colectivo, sus cerebros servían de nuevas preguntas, y sus corazones de una mezcla de emociones que no se atrevían a expresar. Al observar su confusión, me di cuenta de que se enfrentaban no solo a la revelación sobre la identidad de un nuevo hermano, sino al desmoronamiento de la realidad que habían conocido. La conexión entre nosotros se redimensionaba en este instante, y aunque yo temía sus reacciones, también sentía que era el momento más puro de mi vida. Había construido muros con mis mentiras, y 3 años de carga emocional buscaban su salida. Daniel fue un regalo y un sacrificio, proseguí para explicar. Se convirtió en la razón para hacer de mí una mujer fuerte, para superar la tristeza. Pero al mismo tiempo me hizo un prisionero de mis propios secretos. Tenía miedo de perder lo que ya había construido, por eso mantuve a todos lejos de la verdad. En lugar de liberarnos, me claustré en una prisión de silencio. El dolor en mi pecho asomaba mientras mi mente giraba en torno a mis decisiones. Era un ciclo que acababa de romper. Mirando hacia sus ojos, quería que comprendieran que este momento no era solo sobre mí, era un punto de inflexión, una oportunidad para redefinir nuestras relaciones. En este viaje de dolor y pérdida había una oportunidad de crecimiento. Quiero que aprendan de mi historia, que también se convierta en la suya, continué, sintiendo que la pasión se encendía en mi voz. Allí, en la sala, cada uno de ellos comenzó a digerir la información. Sara fue la primera en hablar, sus palabras sonaban con cautela. ¿Por qué nunca nos dijiste esto antes?
Su voz resonó con una mezcla de frustración y tristeza, como si se viera obligada a reconstruir su infancia a partir de una base de mentiras. No sabía cómo hacerlo, respondí, avergonzada. Era más fácil mantenerme en silencio, vivir en un recuerdo que no mostraba todo su esplendor. Pero el silencio solo engendra más dolor. Si alguna vez queremos ser libres y verdaderos, debemos permitirnos cambiar y crecer juntos. Mientras las palabras fluyeron entre nosotros, empecé a sentir un ligero alivio. En su mirada, aunque imperfecta, había una atención genuina a lo que decía. Quizás esta vulnerabilidad abriría la puerta a la fortaleza que tanto anhelaba construir, pero, a la vez, sentía la presión de lo que aún faltaba por contar. Y en ese momento de introspección me di cuenta de que había una pieza final en este rompecabezas que no había mencionado. Era otra revelación, un hilo más en esta compleja red de relaciones que nos ataba y que aún no había sido expuesto. Reflexioné sobre su impacto en nuestras vidas, cómo el legado de Daniel podía no ser solo un recuerdo, sino un trampolín hacia las transformaciones que nos llevarían a nuevos destinos. Entonces, la urgencia de esa verdad me abrumó, y antes de que pudiera detenerme, dije, hay algo más que nunca compartí sobre Daniel, algo que podría cambiarlo todo. El aire se tornó tenso, su respiración contenida. Ahora, la incertidumbre no solo crecía, sino que insinuaba un futuro lleno de sorpresas, enredado en este hilo de la verdad que había comenzado a desentrañar. ¿Qué revelación podría ser tan profunda que requiriera un nuevo giro en nuestra historia? La pregunta flotaba, y el siguiente paso estaba muy cerca. La atmósfera en la sala se había vuelto densa. Mis palabras pendían pesadas en el aire, y el silencio se había adueñado de la conversación. La revelación que estaba a punto de soltar podía ser la chispa que encendiera la llama de la aceptación o, por el contrario, podría ser una explosión devastadora que separara nuestras vidas para siempre. Pero sabía que no podía retenerme más. Daniel me dejó un legado. Comencé, sintiendo que mi voz temblaba bajo la presión de la inminente verdad. No solo era mi hermano, también era el padre que nunca pude ser para él. El instante se sintió como si el tiempo se detuviera, y las miradas de mis hijos se abrieron en un abismo de confusión y pregunta. Nunca supe cómo enfrentar la verdad detrás de su existencia. Su vida fue llena de relatos no contados, y su ausencia no solo me marcó a mí, sino a nuestra familia entera. El eco de mis palabras comenzó a resonar. Sentí que mi corazón se liberaba lentamente de las cadenas de secretos que había llevado por tanto tiempo. Mis ojos se encontraron con los de ellos. Esperaba ver desilusión, pero lo que encontré fue curiosidad en sus miradas. Desde el momento en que nació, cada decisión que tomé se basó en la idea de proteger mi legado, el mismo que ahora reconozco que ha sido un peso. Más que un regalo. Una serie de reacciones sorprendidas comenzaron a danzar en sus rostros. Mi hija mayor, Sara, fue la primera en alzar su voz. ¿Por qué no trajiste esto a la luz antes? ¿Por qué nos hiciste cargar con la sombra de un secreto que no nos pertenece? La angustia en su voz reflejaba una fractura que había surgido de la revelación. Pero su reacción, aunque hiriente, también era un signo de la profundidad de la conexión que habíamos empezado a construir. Invité a que cada uno compartiera lo que sentían. Este era un momento donde cada emoción contaba, donde la verdad podía abrir heridas pero también sanar. Y así, uno a uno, comenzaron a destilar sus pensamientos, reviviendo sus propias frustraciones y resentimientos, sintiendo que lo oculto ya no era más que una carga sin sentido. Con el correr de los minutos, empecé a notar un cambio. Mis hijos hablaban, compartían, expresaban sus propios temores y deseos. Un diálogo creció entre nosotros, lleno de emoción y sinceridad, creando un espacio donde cada uno podía ser escuchado y empezando a comprender que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino una fuerza que unía. Con cada parte de la historia que revelaba, sentía cómo el tejido de nuestra relación se fortalecía. La revelación de mi joven hermano, que aunque ausente había sido parte de la vida de todos, se convertía en un lazo que nos conectaba como nunca antes. A través de esa conexión, comenzamos a reescribir nuestra narrativa familiar, ahora tejida no solo de secretos, sino de historia compartida.
Al finalizar la sesión, miré hacia aquel mural que habíamos creado juntos, una energía pulsante de hermosa vulnerabilidad. Hoy, les dije, con la voz firme pero cargada de emoción, hemos comenzado a deshacernos de las sombras del pasado. Daniel nos unió. Su historia será una parte integral de la nuestra, una historia marcada por el amor, el dolor y por encima de todo, la comprensión. La sensación de alivio inundó el espacio. Ya no era un peso ni un secreto, era un legado que podía ser celebrado. Finalmente, había abierto las puertas a una nueva dinámica familiar. Mis hijos comenzaban a experimentar la libertad que traer la autenticidad puede otorgar. Por primera vez, podía ver la luz en sus ojos. El crecimiento personal que había anhelado florecía en cada uno de ellos. A medida que avanzamos, nuestra familia comenzaba a redefinir su historia, reconociendo que cada rincón de nuestras vidas había sido moldeado por las experiencias compartidas. El miedo y el dolor no desaparecieron completamente, pero sabía que juntos podríamos enfrentarlos. Habíamos logrado lo que parecía un objetivo inalcanzable: construir una conexión basada en la honestidad y la aceptación genuina. Reiniciamos la vida en ese taller, con un propósito renovado. Cada reunión ahora llevaría el espíritu de compartir y crecer. Era el momento de diseñar un futuro donde cada uno pudiera explorar su autenticidad sin las sombras del pasado acechándolos. Decidí poner en estrategia otra actividad: el colectivo de historias, donde cada uno podría aportar su relato personal y el impacto que la herencia había tenido en sus vidas. Iniciamos este viaje lleno de color, donde el legado ya no estaría marcado por el muro del silencio, sino por el lazo irrompible de la confianza. Este crecimiento personal me brindó una nueva visión de mí mismo, un camino hacia adelante. Había logrado transformar una historia de carga en una de conexión, fortaleciendo no solo mis relaciones familiares, sino convirtiéndome en un ser humano más consciente y compasivo. Observé a mis hijos, cada uno taller en mano, listos para dibujar las nuevas capas de sus vidas. El orgullo se apoderó de mí al darme cuenta de que esta era la vida que siempre había deseado, un legado de verdad y autenticidad. No solo había encontrado la paz en mi corazón, sino que había abierto la puerta a futuros llenos de promesas. Si hay algo que comprendí en este viaje es que la verdad, aunque dolorosa, es liberadora. Ese sería mi regalo, no solo para mí, sino para mis hijos, un reconocimiento tangible de que la fortaleza se encuentra en nuestras historias compartidas. Y hoy, al final de este viaje, siento que finalmente he alcanzado una resolución personal profunda y satisfactoria. Estoy listo para enfrentar el futuro con confianza, reforzado no solo por mi historia, sino por la de cada uno de ellos, entrelazada de forma única con la esencia de nuestra familia. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Sus comparticiones instantáneas de este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación son vitales. No esperen ni un segundo más.